Seguimos con la noticia y su contexto. El próximo sábado 22 de junio en el Colegio Clara Jackson se realizará un Congreso Nacional de Educación llamado ¿Cómo recuperar el entusiasmo por el conocimiento? El objetivo es lograr motivar a los alumnos con el conocimiento, en el entendido que hoy día se produce a velocidad vertiginosa y se diversifican las estrategias para acceder a él. Sin embargo, múltiples factores conspiran para lograr esta meta. La actividad busca generar un espacio de debate donde participarán investigadores del país y la región. Esta mañana conversamos con el profesor Marcelo Martínez Laureta, titulado en Investigación e Innovación Educativa. Y es un gusto ya tener en los estudios a Marcelo Martínez, docente, investigador. Bienvenido, un gusto Muchas recibirlo. gracias. Un gusto para mí estar acá con ustedes. De alguna manera el título del Congreso, cómo entusiasmar en el conocimiento. Hoy está muy sobre la mesa el desinterés de los jóvenes, el problema en las estadísticas, que no son solo de números, es que los jóvenes no quieren concurrir a los centros educativos y bueno, y por allí comenzamos. Pequeño tema. Sí, hay un problema bastante claro de desinterés quizá en los centros educativos o en la educación. Yo no estoy muy claro de que haya desinterés en el conocimiento, es decir, que nuestras generaciones de jóvenes no se interesan en el conocimiento o no se interesan en saberes o en el desarrollo tecnológico o no manejan los elementos tecnológicos, no sería justo. Lo que puede pasar es que no se interesan en el conocimiento formal que nosotros manejamos en los centros educativos. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Y una de las razones puede estar en que de repente tenemos desactualizado, y sin de repente, el conocimiento que impartimos en los centros educativos con lo que interesa o es necesario para los individuos y para la sociedad hoy. No olvidemos que nuestros diseños, sobre todo en enseñanza media, que es donde además tenemos el problema más grave, son diseños de antes de la primera transmisión regular de radio. El diseño de los 4 años de liceo y 2 de preparatorio, preuniversitario, es de los principios del 900. Bueno, pensar que eso de la época de la máquina de vapor, de la locomotora de vapor, pueda hoy, en la era de la conquista del espacio, tener la misma repercusión, no parece muy sensato. Sí, cada vez que conversamos con expertos en este tema, hoy se ha puesto como muy sobre la mesa la importancia de que cada escuela, que cada liceo, que cada centro de estudios pueda generar su propia currícula, su propio programa y que no esté tan atado al programa central. Bueno, eso estuvo en los acuerdos políticos con respecto a educación de hace un año. Está en la idea o en el espíritu de alguna manera de la ley de educación, pero nos cuesta en nuestra tradición dar los pasos para que eso realmente ocurra. Y eso tiene una importancia, yo creo que increíble, o un potencial que no se le ha todavía encontrado, no se le ha buscado la trascendencia que tiene, desde el momento en que esos son los elementos que llevan el conocimiento o la educación a los centros de interés de los alumnos. Si uno tiene un currículum rígido, centralizado, para todos igual, y no puede hacer ninguna modificación, o no se anima, o no lo habilita la estructura, o a veces tiene la idea de que la estructura no lo habilita cuando en realidad lo habilita. Todas esas cosas pasan. A veces uno tiene la idea de que la inspección le va a decir que no, y resulta que la inspección, si uno lo lleva fundamentado, le dice que sí. Entonces, hay mucha cosa en la tradición del sistema que hace que no se contextualice, no se lleve al centro de interés o a los motivos de interés de los alumnos el conocimiento que uno puede ofrecer. Y no tiene la flexibilidad de una currícula rígida, ¿no? O sea, si uno tiene esa currícula armada centralmente para todos igual y que tiene que cumplir en determinados días con todos los puntos del programa, difícilmente pueda trabajar sobre el centro de interés del alumno. Porque el fondo sería que
dar flexibilidad para entender que de pronto un adolescente en el liceo de Rivera o de Melo, de Montevideo o de Canelones tiene necesidades diferentes que hay que incorporar. Puede haber una matriz común, bueno, pero hay que permitir la incorporación de alguna manera de la originalidad del lugar. Sin duda, tiene que haber elementos comunes, porque para constituir una sociedad o para llevar adelante una sociedad tenemos que tener capacidad de diálogo sobre elementos comunes. A su vez, las matrices de las sociedades van haciendo necesarios determinados conocimientos que todos tenemos que manejar, o más que conocimientos, determinadas competencias que todos tenemos que tener. Y son distintas las competencias que tenemos que desarrollar como mínimas y básicas en el día de hoy que las que fueron hace 100 años. Porque son distintos los medios de comunicación, porque es distinta la velocidad con la que uno accede a la información, porque es distinto el volumen de información disponible, porque es distinto el ámbito donde uno consigue la información. Entonces, esas competencias, por ejemplo, de búsqueda de información, de comunicación, de socialización, de valorización democrática, etcétera, que son comunes y necesariamente tienen que estar, hay distintas maneras de impartirlas, de darlas, de mostrarlas, etcétera, que también se pueden contextualizar. Pero teniendo claro que esas son competencias que tienen que tener todo. Y la competencia implica conocimiento conceptual de algún tema concreto, implica habilidad para hacer y implica actitud para poder desempeñar. Entonces, esas cosas comunes hay maneras de contextualizarlas. Pero además hay muchos elementos que son diferentes, y son diferentes por realidad geográfica y son diferentes por tendencia individual del alumno. No todos los que viven en Rivera van a tener los mismos intereses, porque también podemos llegar a tener a caer en la misma verticalidad contextualizada a un territorio. Bueno, también hay gente en cada uno de los territorios, en cada uno de los centros educativos que tiene intereses y gustos y preferencias diferentes. Por suerte, si no, no hay sociedad. Claro, pero también pensaba, por ejemplo, en el Congreso no sería de extrañar que haya docentes que trabajan en contexto crítico, que van a plantear determinado tipo de problemática y de pronto docentes que trabajan en los liceos de la costa, como se suele decir, de Avenida Italia para acá, y que de pronto plantean otro tipo de problemáticas, porque en definitiva la razón socioeconómica atraviesa el problema. No es casualidad que los más pobres sean los que más desertan y los sectores medios altos les va mejor en su desempeño. Exacto. Yo trabajo en los dos ámbitos, en ámbitos de contexto crítico y en ámbitos más desahogados a nivel privado. Y es cierto que la problemática en algunas cosas es distinta, en otras es común. Y es cierto que el tema socioeconómico es el que atraviesa, y las pruebas y las evaluaciones están mostrando o los datos estadísticos, que los índices de repetición son más altos en los lugares más pobres, que la deserción es mayor, que el aprendizaje es menor, etcétera. Todos los indicadores lo muestran. Hay una cultura distinta, hay una cultura de repente diferente a lo que hay en otro nivel socioeconómico, donde la tradición familiar apoya y sostiene un desarrollo educativo formal más amplio. Yo tengo muchos alumnos, o capaz que ya en cuarto año la mayor parte de los alumnos han superado el nivel educativo de sus padres. Y eso implica un desafío para el sistema, implica un desafío para el muchacho o para la muchacha. No es fácil, porque no hay una referencia de repente a quién consultar en un ámbito cercano. Pero también hay que pensar en que en ese mismo liceo hay gente que desarrolla y sigue muy bien un bachillerato común, como lo tenemos por allí, y van quedando por el camino otros muchachos que no tienen las herramientas o la visión o la certeza de que lo que están aprendiendo les es significativo. ¿Cómo entusiasmar, por ejemplo, por un libro? Claro. De pronto en su casa no hay biblioteca, no hay libros, y uno desde el aula le plantea a ese adolescente que se entusiasme con un libro. Claro.
con un libro o con cualquier otra fuente de conocimiento. Sí. Digo, porque está bien, hoy tienen la Ceibal y tienen una disponibilidad, o la Magallanes, una disponibilidad de información, una disponibilidad de conocimiento enorme, el mundo tiene en sus máquinas. Pero hay una cuestión de cultura, de tradición, de tratar de saber, de tratar de aprender, de encontrar la manera, de que si me tranco le pregunto a alguien que está cercano. Y si en casa no tengo a alguien cercano a quien preguntarle que me destranque de una situación de aprendizaje complicada, ya se me hace más difícil que para quien tiene eso resuelto en el hogar. Entonces, la otra cosa que también hay que tener cuidado es con qué conocimientos queremos entusiasmar. Porque hay cosas que realmente hoy a los muchachos no los entusiasma porque realmente hoy no le ven una trascendencia en la vida que van a tener o en la vida que están teniendo. Y eso está vinculado con lo que usted decía al principio. ¿De cuándo son los programas? ¿Qué es lo que Los programas ¿qué es lo que se mueven, enseñamos? pero el diseño Es y el la mismo. esencia, si uno mira, es básicamente la misma. Y si uno quiere tocar las asignaturas que se agregan, que se No sacan, se o puede. lo que se enseña en la asignatura también se complica. Y bueno, ¿cuáles son las cosas fundamentales? Nosotros tenemos un sistema en enseñanza media general que se ha ido autorreproduciendo. Se ha ido autorreproduciendo porque ha formado un sistema paralelo al desarrollo de la sociedad. Uno va a la escuela, al liceo, a la formación docente y vuelve al liceo del otro lado. Y la sociedad sigue evolucionando y sin embargo los temas y la currícula y el diseño curricular está bastante estancado, bastante similar a cosas que estaban planteadas o previstas como trascendentes hace 100 años. Y faltan muchas que hoy son importantísimas y que hace 100 años no existían. Y no es por nada, pero si estaremos mal que países como, por ejemplo, Chile, que tanto aparece en la prensa, los estudiantes protestando porque es una educación muy cara, porque Exacto. los adolescentes, sus familias quedan comprometidas económicamente para pagarles la educación, tienen niveles de deserción inferiores a los que tiene el Uruguay. No solo niveles de deserción, Chile completa el bachillerato en los sectores pobres, lo completa más cantidad de gente Que el Uruguay. que en el Uruguay, Sin el lugar a dudas. total, no el porcentaje de pobres, Sí, el sí. total. Sí, sí. Nosotros tenemos un 35 o 37% según el momento de la medición, que termina el bachillerato o alguna forma de bachillerato en total. Eso habla de lo mal que en definitiva Chile que se está supera en el Uruguay. 50, 60, ahora no recuerdo exactamente la cifra, entre sus sectores pobres. Hay una diferencia. Y las pruebas internacionales, las pruebas PISA, muestran que los niveles de aprendizaje no son muy diferentes. O sea, Uruguay y Chile no es que, bueno, lo termina todo el mundo porque igual pasan de cualquier manera y nadie sabe nada, que es una excusa clásica. Los niveles son más o menos iguales que los nuestros. No gran cosa en calidad, pero tampoco tan terribles. Y sin embargo, lo termina un alto porcentaje de la gente. Y a la vez uno ve que hay como problemas que son multicausales, porque hay un problema de presupuesto, hay un problema de infraestructura, sobre todo a nivel público, pero también se dice así, pero no es solo eso el problema. Creo que desde hace muchos años descentramos el eje de la discusión. Hace unos años se discutió de bandeja y no de educación, de bandejas de comida Sí, de y bandeja no de de comida. educación. Ahora discutimos de ladrillos y no de educación. Y el problema no está en los objetos materiales, el problema está en lo inmaterial, en la educación que estamos dando. Lo que no está dando resultado no es por baños rotos, que está bien, que hay que tenerlos en condiciones, que el ambiente educa, que hay que generar un espacio agradable, no cabe duda, pero no es el centro del problema. El centro del problema es que algo estamos haciendo mal cuando no logramos, después de 40 y pico de años, o casi 50 de obligación constitucional, que los muchachos terminen el 100% 3 años después de la escuela. 3 años, ¿eh? En el 2008 la ley se puso como objetivo que termináramos el bachillerato
con todos los alumnos de las cohortes correspondientes. Vamos en 37%, 39, 35, según. Y en los sectores pobres, mucho menos del 10, 5, 6, 4. Estamos muy lejos. Y eso no es por ladrillos, eso es por problemas educativos. Profesor Marcelo Martínez, un gusto recibirlo, recordarle a todos que puedan estar interesados. El 22 de junio, entonces, este Congreso Nacional de Educación que organiza el Colegio Clara Jackson, que va a haber expertos internacionales también participando, contando su propia experiencia. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. La página de agenda, en el lugar de siempre. Una nueva esquela, la esquela más esquela que vi.